Hola, mi nombre es Silvana Borda y junto con mis compañeros Dayana Confessori y Aaron Rojas vamos a explicarles sobre el comportamiento de los hidrocarburos en el medio ambiente. Vamos a comenzar por qué es un hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma de la unión entre átomos de hidrógeno y carbono. Estos compuestos orgánicos pueden encontrarse en diferentes estados, ya sea líquido, sólido y gaseoso. Los hidrocarburos se pueden clasificar en alifáticos. Estos pueden ser de cadena abierta, como los alcanos, los alquenos y los alquinos, o de cadena cerrada, como el cicloalcano, cicloalqueno y cicloalquino. También están los hidrocarburos aromáticos. En él se clasifican el benceno y sus derivados. Una de las principales características de los hidrocarburos es que no suelen ser biodegradables, a pesar de ser una sustancia orgánica. Los hidrocarburos generan contaminación que puede ocurrir por combustión o también cuando existen derrames de petróleo. Cuando los hidrocarburos son liberados al medio ambiente, tienen diferentes comportamientos, ya sea en el agua, el aire o el suelo. En el caso del aire, la actividad humana, especialmente el tránsito de vehículos, algunos procesos de combustión de materia orgánica y también refinerías de petróleo, producen una importante cantidad de hidrocarburos que son liberados a la atmósfera en forma de metano. Cuando este está en el aire, puede reaccionar con óxidos de nitrógeno bajo condiciones de fuerte radiación solar y producir la aparición del fenómeno de la niebla fotoquímica, o más conocida como smog. Cuando un hidrocarburo es liberado por un derrame de petróleo, ocurren cambios progresivos de sus propiedades físico-químicas. Esos cambios se atribuyen al proceso de interperización o meteorización, el cual se inicia una vez que ocurre el derrame y continúa indefinidamente. E incluye procesos como evaporación, disolución, dispersión, oxidación, emulsión, sedimentación y biodegradación. Cuando ocurre la evaporación, crece su densidad y viscosidad, disminuyendo su solubilidad en el agua, reduciendo de esta manera el nivel de toxicidad del hidrocarburo. A medida que los compuestos más volátiles se evaporan, el producto se hace más pesado y puede llegar a hundirse. El segundo proceso es la oxidación. Esto ocurre cuando un hidrocarburo se combina con oxígeno molecular, que hace que se descomponga. La radiación ultravioleta solar produce la oxidación fotoquímica, que puede implicar una degradación diaria del 1% del derrame. Esto depende de la intensidad de la radiación solar. Cuando la oxidación se produce en hidrocarburos aromáticos con oxígeno del aire, se forman fenoles y como subproducto acetona. El comportamiento de los hidrocarburos en el suelo. El suelo cumple funciones muy importantes en el medio ambiente. Es filtrador de agua, soporte de vegetación y es el lugar donde se desarrollan los ciclos biogeoquímicos. Los hidrocarburos afectan directamente a las características físicas, químicas del suelo, desencadenando efectos en los seres vivos. Las propiedades físicas del suelo afectados por los hidrocarburos son la estructura del suelo debido a la ruptura de agregados, el aumento de la retención de agua en la capa superficial y el potencial hídrico. Las propiedades químicas afectadas por los hidrocarburos son el aumento del carbono orgánico, ya que el 75% del carbono del petróleo crudo es oxidable, la disminución del pH debido a la acumulación del carbono orgánico y generación de ácidos orgánicos, el aumento del manganeso e hierro intercambiable y el aumento de fósforo disponible. Los derrames en operaciones de transporte y de carga y descarga, fugas de condiciones superficiales, derrames térmicos en instalaciones industriales, también fugas en accidentes industriales, son acciones más comunes que producen una contaminación del suelo por hidrocarburos. El agua. Los hidrocarburos también producen una contaminación en el agua, en los sistemas de almacenamiento, en las fuentes de abastecimiento subterráneas y superficiales, así como en los otros cuerpos de agua. Es un hecho que ocurre con relativa frecuencia.
Este tipo de contaminación produce un cambio en las características del agua, que afecta a la salud de los consumidores y asimismo el ecosistema puede sufrir afectaciones debido al impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes compuestos. Los procesos de prospección y extracción de los hidrocarburos en el mar provocan una serie de impactos y son una constante amenaza para la biodiversidad marina. La primera etapa en el proceso de extracción de hidrocarburos es la identificación de los yacimientos. Para ello se utilizan métodos de prospección sísmica. Durante el desarrollo de esta primera etapa afecta a la fisiología, el comportamiento, reproducción y salud de las especies marinas. Estas ondas acústicas se propagan por varios kilómetros, alterando el equilibrio del medio físico y afectando el oído de distintas especies, lo cual sirve tanto para orientarse como para detectar la presencia de otras especies. En una segunda etapa, después de identificar los yacimientos, se pasa a la instalación de la plataforma y a la perforación del fondo. Durante esta fase se produce un impacto en el medio físico marino y una ocupación del subsuelo. Además, cuando se produce la perforación se crean unas sustancias químicas que son muy tóxicas para el ecosistema marino. Estas sustancias también son cancerígenas y además bioacumulan a lo largo de la cadena trófica, produciendo efectos sobre la salud irreversibles. Bueno, hablemos de la fitorremediación. Es un conjunto de prácticas tecnológicas que utilizan las plantas vivas y los microorganismos asociados a estas para el saneamiento ambiental de los suelos, aguas y aire. Con respecto a la capacidad natural de esto, pues bueno, se puede utilizar para la extracción, la inmovilización, la estabilización, degradación o volatilización de los contaminantes. Y bueno, tenemos que entender en realidad el origen de la palabra fitorremediación, que viene del griego fito, que se refiere a planta viva, y latín, que significa remediare o restaurar el balance. Bueno, entonces tenemos que conocer cuáles son los tipos de fitorremediación, porque la fitorremediación engloba varios tipos de esta. De los más externos, podemos hablar a los más internos, tenemos la fitovolatilización, la fitodegradación y la fitoextracción. Son procesos que se producen de una manera más externa. Ahora, internamente dentro de las raíces y subsuelo o en aguas, tenemos la fitoestabilización y la fitoestimulación. Y por último, y bueno, no menos importante, está la rizofiltración. Ya lo vamos a ver y desglosar uno a uno. Ahora, tenemos que asociar a la fitorremediación en dos grandes grupos, que se dividen por el mecanismo de cómo tratar. El primero es el mecanismo de contención. Por ejemplo, en el mecanismo de contención existen dos tipos de fitorremediación. La fitoestabilización, que es la inmovilización en el interior, por un proceso de absorción o adsorción, y que tiene que ver también con la precipitación y solidificación de los contaminantes. Y bueno, la rizofiltración, que tiene que ver con la filtración por medio de las raíces. Todo lo que tenga la palabra rizo, pues hace referencia a raíces. Y por último está el grupo más grande, que son los mecanismos de eliminación, entre los cuales podemos encontrar 5 tipos de fitorremediación. Está la fitoextracción, o también llamado fitoacumulación o fitosecuestramiento, que emplea plantas para la remoción de contaminantes de agua en el suelo. Utiliza especies específicas que trabajan con los contaminantes y bueno, en realidad se nutren de estos. Está la fitodegradación, o también llamada fitotransformación, porque consiste en la utilización de las plantas con capacidades de degradar o transformar los contaminantes absorbidos en nutrientes para estas mismas. Y también tenemos en cuenta la fitoestimulación como tercer punto. Esto habla así que las plantas que se estimulan en su desarrollo de los microorganismos que degradan los contaminantes por enzimas especiales. Ahora está muy ligada a la rizoremediación, que tiene que ver con la degradación producida por la acción de los microorganismos en las raíces. La capacidad enzimática de las plantas se basa técnicamente en las raíces y las enzimas que estas pueden producir con los microorganismos asociados. Como dos últimos puntos está la fitovolatilización, que tiene que ver con los contaminantes transformados
en forma gaseosa o volátil, después de ser absorbidos y son liberados estos a la atmósfera. Bueno, de aquí también existe inmensamente un término nuevo que es la fitominería, que igual se basa en este principio, ¿no? Absorber los contaminantes para separarlos y volatilizarlos después en cámaras diseñadas especialmente para eso. Así al incinerarlos, al combustionarlos, pues se los contiene mejor. Y por último está la fitrofiltración, que habla de las aguas subterráneas y superficiales, en las que los contaminantes son absorbidos por los microorganismos o raíces, siendo estos absorbidos por las capacidades enzimáticas que tienen, y se puede dar en las aguas subterráneas. Una desventaja quizás de este tipo de remediación es de que no pueden ser dados a profundidades muy bajas.